Bueno, muy buenas noches, Zulma. Muchas gracias por su participación en esta tercera CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo esta noche pues voy a presentar unas diapositivas que elaboré, que son sobre el simulador How the Market Works, el que actualmente pues ustedes están participando, análisis fundamental y análisis técnico. Sí, señor. Gracias, profe. Entonces, con mucho gusto voy a proceder a compartir pantalla. Listo, ¿me confirma si la observas ampliada la portada? Sí, señor. Perfecto. Excelente. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar pues definiendo qué es este simulador, ¿no es cierto? How the Market Works o cómo funciona el mercado. Es un juego de mercado de valores gratuito que presenta clasificaciones y precios de acciones en tiempo real que permite a los usuarios aprender sobre los mercados de valores e invertir en acciones, ETFs, que son llamados fondos cotizados en bolsa, bonos y fondos mutuos, que es un tipo de orden, ¿sí? Orden de compra o de venta. Entonces, cuando se desea comprar o vender una acción, los precios siempre se mueven. El precio ahora podría ser muy diferente del de mañana. La mayoría de los inversores se preocupan por comprar y vender acciones solo cuando tienen un precio determinado. Los diferentes tipos de órdenes son las diferentes como instrucciones que le da una persona, un corredor, cuando realiza una operación sobre cómo actuar en función del precio de una acción, un fondo mutuo, una opción u otro instrumento financiero. Primero, ¿qué significa poner una orden de mercado? Colocar una orden de mercado significa que desea comprar las acciones lo antes posible. Entonces, como lo quiere comprar ya, pues él se va a ejecutar al precio de mercado que sea. Por ejemplo, si quisiera comprar acciones de Google, que su tick, lo que lo distingue son esas cuatro letras, COOG. En este momento, porque pues, usted cree que el precio de esa acción va a subir, que el precio ahorita es el más bajo, muy posiblemente va a subir, entonces va a colocar una orden de mercado para tratar de comprarlas pues, lo antes posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los detalles de las órdenes de mercado de compra? Las órdenes de mercado son las que más utilizan la mayoría de los traders principiantes. Ellos ven el precio y luego quieren comprar o vender lo más cerca posible a ese precio. Sin embargo, ¿sí? Alguien aún necesita completar su pedido para que se realice. ¿Sí? Vamos a suponer eso. El hecho de que se desee comprar, por ejemplo, 50 acciones de una empresa, no significa que haya 50 personas dispuestas a vendérselas. Esto es especialmente cierto para las acciones de, por ejemplo, de un centavo, que existen, ¿no? Que pueden cotizar solo un par de veces al día o menos. Bueno. Ahora veamos otro tipo de orden que es orden de límite de compra. Una orden limitado, lo de límite de compra, es cuando se desea comprar o vender algo, pero solo a un precio bueno, ¿sí? Bueno para uno. Se puede determinar previamente qué es un buen precio, tanto de compra como de venta. Veamos entonces los detalles de las órdenes limitadas. Cuando se está comprando, el precio límite especifica el precio más alto que está dispuesto a pagar pues, una persona por esa acción. Si su precio límite que se establece, el que uno establece, ya está por encima del precio actual en el mercado, pues se ejecuta la orden y funciona como una orden de mercado. Por ejemplo, suponga que hay una acción que desea comprar, su precio actual es de 55, vamos a suponer dólares porque está en Estados Unidos, desea comprarlo solo si el precio cae a 50 dólares o menos, pero que colocará una orden de límite, ¿sí? De límite de compra. ¿De cuánto es ese límite? De 50 dólares. O sea que si el precio llega a 50 o a menos, se ejecuta. Su orden permanecerá abierta hasta que el precio caiga a 50 dólares y se ejecutará. Para las órdenes de venta funciona pues en la dirección opuesta. Entonces especifica el precio mínimo al que se desea vender. Si el precio de mercado supera, si sobrepasa ese precio, pues la orden se ejecutará. Lo contrario no. Ya tenemos una imagen. Bueno.
Este es buy, ¿no? Este es de compra. Orden límite de compra. Ok. Ahora veamos las otras órdenes, tipos de órdenes que son órdenes de suspensión del mercado o stop market order. Una orden stop, vamos a conocerlo como orden stop, es para evitar perder demasiado dinero en una posición, ¿sí? Razón por la cual también se denominan órdenes stop loss, o sea, parada de pérdida. Para comprar, ¿sí? Vamos a suponer, quiere asegurarse de obtenerlo antes de que el precio suba demasiado y se lo pierda. Y para vender, quiere venderlo, o sea, vender la acción, antes de que el precio baje demasiado y pues pierda demasiado dinero. ¿Cuáles son los detalles de esa orden de suspensión del mercado? Pues las órdenes de stop, ¿sí? O stop loss, funcionan exactamente al contrario de las órdenes de límite. Uno especifica un precio malo y su orden se ejecutará si el precio cae por debajo de eso, por debajo de ese precio. Para comprar usaría una orden de stop si está pensando en comprar una acción, pero no quiere comprar hasta que el precio comience a subir, como para aprovechar, ¿no? Aprovechar esa bajada fuerte y luego que suba. En ese caso, se establecería una orden stop por encima del precio mercado. Y tan pronto como el precio mercado supere su precio stop, pues la orden se ejecutará. Para vender funciona como una prevención de pérdidas. Sí, eso es bastante común. Establecería su precio de parada en el punto, en el momento en el que desea venderlo, vender esa acción, si el precio sigue cayendo. Eso casi siempre lo colocan para seguridad, prácticamente en todos los traders lo tienen. Si el precio de una acción que un día cae más del 10%, por decir algo, nada, automáticamente el sistema lo vende, ¿sí? Se deshace de él porque si cayó al 10% puede que siga cayendo. Bueno, como para no perder más del 10%. Y ahí tenemos un ejemplo, una orden de compra también. Debe ser de stop loss, pero de compra. Y las otras órdenes son las órdenes trailing stop o parada dinámica. Las órdenes de trailing stop siguen al mercado. En lugar de establecer una orden stop de compra en $50, por ejemplo, pues establecería una orden de trailing stop, ¿sí? O de parada dinámica, para que se ejecute tan pronto como el precio suba mínimo $1. Veamos unos detalles de esas órdenes de parada dinámica. Al principio esto puede sonar como una orden stop o limitada normal, pero es completamente diferente. Por ejemplo, suponga que coloque una orden de compra de trailing stop por $1, ¿sí? O sea, cuando suba más de $1, en una acción con un precio actual de 100. Si el precio cae a 95, pero luego vuelve a subir a 96, pues la orden de compra se ejecutará, porque el precio subió efectivamente $1 desde el punto pues, más bajo, desde que se realizó el pedido. Si está haciendo una estrategia a largo plazo en la que cree que una acción está pues cayendo ahora, pero quiere asegurarse de comprarla tan pronto como el precio empiece a subir, pues una orden de stop móvil, bueno, stop trailing, es la mejor alternativa. Por otro lado, puede usar una orden de venta con tope dinámico, ¿sí? Es otra opción, para asegurarse de vender automáticamente la posición, ¿sí? O la acción, si el precio comienza a caer, sin importar pues qué tan alto suba primero. Muchos inversionistas prefieren usar las órdenes de trailing stop sell, o sea, de parada dinámica de venta, en lugar de las órdenes regulares de stop sell, de parada pero para venta. ¿Y por qué? Pues para estar seguros de conservar las ganancias que hayan obtenido. Claro, porque como él espera hasta que llegue a lo más bajo y luego cuando suba y gana al menos $1, entonces que se ejecuta, pues él se queda con esa diferencia. Y es más atractivo, sobre todo si el objetivo es ganar dinero, ¿no? Sería como más atractivo una orden de parada dinámica. Claro, eso suponiendo que luego viene una subida buena, ¿no? Que va a seguir subiendo la acción. De lo contrario, si es una apenas bajita y subidita que sigue así como un zigzag, bueno, ahí sí. Ahí Claro, sí no sí. está bueno. Okay.
Bueno, ahora, ¿cómo colocar una orden de compra o venta? Entonces, ahí en el How the Market Works, en la plataforma, tan pronto tú vas a adquirir o comprar las acciones, tú pones ahí que vas a gestionar los $250,000. Entonces tú puedes escoger cuál es la acción, ¿sí? El action. Entonces aquí es donde se establece qué tipo de pedido va a ser. Puedes escoger comprar, vender, cubrir o vender en corto, ¿sí? Una acción. El valor predeterminado siempre es comprar, o sea, por defecto el default es buy, o sea, comprar. Por lo que si desea deshacerse de una de esas acciones, pues no olvide cambiar el tipo de orden. O sea, que esté efectivamente seleccionado en buy, si es comprar, o sell, si es vender, porque si no, pues va a terminar mal. La mayoría de los pedidos probablemente serán de compra y venta, a menos que sea un usuario un poco más avanzado. Sí, bueno, vamos a suponer que no. Segundo, el punto número 2, símbolo. Este es ¿cómo se llama en inglés? El tag. El tag es esas 4 letras que identifican a todas las acciones en el mercado americano. ¿Sí? Le damos aquí que es símbolo. ¿Sí? Puede ser de una acción, pero también puede ser de un ETF, ¿sí? Un fondo cotizado en bolsa. ¿Qué es un fondo cotizado en bolsa? Pues es un instrumento financiero que se maneja o se cotiza igualito que una acción, ¿sí? Pero, bueno, él lo que hace normalmente es emular el, el comportamiento de un índice accionario. Puede ser el Standard Poor's 500, puede ser el Russell 1000 o el Russell 2000 o el Russell 3000, etcétera, etcétera, o lo general. En el ejemplo anterior ingresé a APL, que es el símbolo bursátil de Apple. Entonces, como puede verse, una vez que se ingresa el símbolo de la acción, aparece una cotización que le brinda toda la información importante sobre la acción, así como un gráfico que muestra el movimiento de la acción durante el día de negociación actual. Bueno, ¿no? Bueno. Cantidad, el otro ítem, quantity, que es cantidad. Esa es la cantidad de acciones que va a comprar o que va a vender. Ahora bien, si accidentalmente se pide más de lo que puedo pagar, tranquilo, ahí hay un sistema que le va a impedir que realice la operación. Bueno. Tipo de orden, ¿sí? O tipo, punto número 4. Aquí es donde establece el tipo de orden. El valor predeterminado siempre es orden de mercado, ¿sí? Market, como dice allí, market. Y esto es lo que la mayoría de la gente usará cuando es principiante. Pero no es lo mejor, porque hay un gran riesgo. El riesgo es de que de pronto yo llego y entro y la acción, por ejemplo, me descuidé, entré y estaba en 48, empezó el mercado a funcionar, chamos, bla, bla, bla. Puede que a los 5 minutos, ¡chum!, todo el mundo el precio empezó a bajar, ¿sí? Porque todo el mundo está vendiendo, y resulta que todo el día la acción cayó, ¿sí? Pero también puede ser que la acción empiece a ganar, empiece a subir. Pues entonces entre más rápido yo ponga mi orden y se ejecuten, pues voy a tener más ganancias, si el precio obviamente llega hasta bien alto, hasta el final del día, si sigue subiendo. Bueno, pero todo eso es posible. Entonces, el valor predeterminado siempre es orden de mercado. Esto es lo que la mayoría de la gente usará la gran mayoría del tiempo. Las órdenes de mercado se ejecutarán tan pronto como sea posible el precio de negociación actual. Las órdenes limit y stop permiten establecer un precio específico que determinará cuándo se ejecuta la orden. Puede ir aquí para obtener, bueno, ahí ya puede obtener más información cuando tiene el simbolito ese como de la interrogación. Okay. El punto 5, el ítem 5, que dice limit stop price, precio límite, ¿sí? O precio de parada. Si está utilizando un orden de mercado, como en el ejemplo anterior, pues esta casilla aparecerá atenuada, o sea, grisácea, ya que no establece un precio para las órdenes de mercado, obvio. Si uno está utilizando un orden de mercado, aquí es donde ingresa cuál desea uno que sea el precio de esa orden límite o esa orden stop. Sexto, este ítem que dice order term, plazo del pedido. El plazo del pedido es donde usted decide cuándo desea que caduquen los pedidos abiertos. Las órdenes de mercado siempre caducan al final del día de negociación actual. Si se realiza una orden, si se realiza una orden mientras los mercados están cerrados, pues la orden se activará al comienzo del siguiente día de negociación.
Si está utilizando órdenes de límite o stop, entonces tiene la opción de elegir bueno hasta cancelar, o en inglés good till cancel, ¿sí? Como el plazo, ¿sí?, de duración de esa orden. Esto mantendrá los pedidos abiertos hasta que alcance su precio límite o stop, o hasta que cancele manualmente el pedido. Séptimo, control deslizante de acciones. Si no está uno seguro exactamente de cuántas acciones desea, pues se puede usar el control deslizante de acciones para ajustar la cantidad desde una acción hasta el máximo que se desee pagar. A medida que se mueve el control deslizante, el sistema calculará el costo total, lo que le permite ver rápidamente cuánto gastará por diferentes cantidades, en lugar de tener que ingresar manualmente un nuevo número para cada estimación. ¿Sí? O sea, más sencillo. Recuerde que por cada operación de compra compra o venta de acciones o de fondos cotizados en bolsa, se va a cobrar una cantidad de dinero en dólares. Creo que ahorita está establecido en $6. O sea que tampoco es tan llamativo andar todo el tiempo comprando y vendiendo, ¿ok? Porque pues tiene un costo. Octavo, vista previa del pedido. Pues una vez que se haya ingresado toda la información necesaria, la vista previa del pedido le dará el costo estimado de la transacción. Si le gusta lo que ve, pues presiona o sea clic sobre vista previa del pedido y se obtendrá una solicitud de confirmación final. Si el botón vista previa del pedido cambiara a confirmar pedido, ¿sí? Ahora, pues es lo normal, ¿no? A confirmar pedido. Ahora, si todo se ve bien, pues se puede presionar sobre el botón confirmación y listo. Se ha realizado entonces el primer pedido de stock, ¿sí?, de acciones. Ahora vemos posiciones abiertas e indicadores de rentabilidad, ¿sí? Esa página de posiciones abiertas brinda una vista rápida de todas las acciones que posee, ¿sí?, en el portafolio de inversión, mostrando información importante como el precio que se pagó, lo que valen ahora y cuánto se ha ganado o perdido por cada acción. La pestaña Fondos Mutuos muestra la misma información para esos fondos mutuos. Pues si uno tiene fondos mutuos, si no, no aparece. También tiene la opción de ver cada posición como mini gráficos de un día, o también puede ser de horizonte temporal de 30 días o un año. La pestaña predeterminada es vista estándar, ¿sí? O sea que se encuentra justo encima de la lista de posiciones abiertas y puede alternar entre diferentes gráficos seleccionando la pestaña adecuada. Indicadores claves de rentabilidad. Hay dos tipos principales de rentabilidad, que son razones de margen y razones de rendimiento. Una relación de margen le dirá que también una empresa convierte sus ingresos en ganancias. Estos índices pueden indicar a los inversores el costo marginal de atender a los clientes y arrojar luz sobre los costos fijos asociados con el funcionamiento del negocio. La mejora de los índices de margen indica que la compañía está aprovechando efectivamente sus gastos para producir más ganancias para los accionistas. Los índices de rendimiento le dirán que también la empresa usa los activos en su balance general o en su estado de situación financiera para producir ganancia. Si una empresa quiere una gran cantidad de activos para generar $1 de ingresos, eso significa que necesita invertir mucho para aumentar los resultados. Los índices de rentabilidad son más útiles cuando se utilizan para comprar empresas en la misma industria. Si una empresa tiene constantemente índices de rentabilidad más altos que los competidores en la misma industria, pues es una indicación de una ventaja competitiva. Los inversores deben buscar empresas con ventajas competitivas que se negocian a un precio justo. Los inversores deben ser conscientes de la estacionalidad de la industria al evaluar los índices de rentabilidad histórica de una empresa. Las industrias minorista y de publicidad generalmente tienen cuartos trimestres sólidos, pero los resultados del primer trimestre son mucho más moderados. Como tal, no sería apropiado comparar índices de rentabilidad en el primer trimestre con el cuarto trimestre del año anterior para empresas que en ese tipo de industrias. En general, las comparaciones históricas deben hacerse con el mismo periodo de años anteriores. Ahora veamos tipos de ratios o indicadores de rentabilidad. Veamos las razones de margen. Entonces, los índices de margen son una medida de cómo una empresa convierte los ingresos en ganancias. Los índices de margen más comunes son el margen bruto, el margen operativo y el margen de beneficio neto. El margen bruto compara las ganancias brutas con los ingresos. El factor central para determinar el margen bruto es el costo de los bienes vendidos, ¿sí?, o costo de ventas.
Si una empresa tiene un margen bruto alto en relación con sus pares, pues es una indicación de que puede cobrar una prima por sus productos. La disminución de los márgenes brutos en la industria podría indicar una mayor competencia. El margen operativo compara el beneficio operativo con los ingresos, además del costo de los bienes vendidos. Las ganancias operativas también tienen en cuenta los gastos operativos estándar, como los gastos de marketing, de ventas generales y administrativos. ¿Tú me escuchas, Zulma? Sí, profe, se me fue un momentico como el internet, pero ya volví. Ya volví. Ah, bueno, perfecto, excelente. Entonces, decía yo, el margen operativo es una buena medida de la eficiencia de una empresa en sus operaciones. Una empresa de rápido crecimiento puede tener un margen operativo pequeño o incluso negativo, pero debería mostrar una mejora con el tiempo a medida que aumenta los ingresos. El margen operativo también se utiliza para evaluar la calidad de la gestión, ya que una buena gestión encontrará formas de mejorar la rentabilidad y la eficiencia. El margen de beneficio neto toma los beneficios finales de una empresa divididos por los ingresos. Tiene todo en cuenta, incluidos los impuestos y los intereses. Si una empresa tiene una gran carga de deuda o altas tasas de interés en su deuda, aparecerá en su margen de beneficio neto. Si puede minimizar los impuestos, pues eso también aparecerá. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de cualquier gasto o ganancia de una sola vez que pueda crear anomalías en el margen de beneficio neto. ¿Me ayudas por favor leyendo esta? Razones de retorno o indicadores de retorno, por favor. Profe Leo. Sí, por favor. Razones de retorno. Los índices de rendimiento miden qué tan bien una empresa usa su balance general, uno de los tres estados financieros principales para generar ganancias. Hay dos índices de rendimientos a los que los inversores deben prestar atención: el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital. El rendimiento de los activos analiza qué tan bien una empresa utiliza sus activos en inversiones para generar ingresos. Si no es así, sería mejor que para la empresa pagar su deuda que invertir en el negocio, lo cual es una señal preocupante. El rendimiento del capital es un buen indicador del potencial de crecimiento de una empresa, dado que indica que también una empresa puede usar los fondos que recaudó para aumentar las ganancias. También indica el límite superior en el crecimiento de las ganancias por acción. Si una empresa quiere seguir creciendo, necesita recaudar más efectivo para invertir, pero tendría que emitir acciones adicionales para los inversores o aumentar la deuda, lo que tiene un costo. Como tal, el rendimiento del capital se considera como un límite superior en las tasas potenciales de crecimiento de las ganancias. Una empresa que puede desplegar sus activos de manera efectiva para generar ganancias lo hará mejor que una empresa que es menos eficiente con sus activos. Un rendimiento mejorado de los activos puede indicar que una empresa está viendo economías de escala mejoradas a medida que crece el negocio. El rendimiento de capital solo analiza qué también una empresa utiliza el capital de los accionistas para mejorar ganancias. En términos generales, un mayor retorno sobre el capital indica un negocio más eficiente, pero una empresa podría evitar el capital en favor de la deuda para invertir y aumentar los activos. Usar el rendimiento del capital en combinación con el rendimiento de los activos puede ser más útil que mirar el rendimiento del capital solo. ¿Cómo, cómo interpretar los índices de rentabilidad? A ver, me perdí ahí. ¿Cómo interpretar los índices de rentabilidad? Echemos un vistazo a cómo interpretar los índices de rentabilidad en varios escenarios. Históricamente, una empresa ha tenido un margen bruto muy fuerte. Produce constantemente un margen bruto en el rango del 60%. Sin embargo, su margen operativo es muy bajo, solo el 2%. Eso es una realidad, una mejora significativa en los últimos años cuando estaba produciendo ganancias operativas negativas. Esto es típico de muchas acciones de crecimiento. Listo, profe. Perfecto, muchas gracias, Zulma. Bueno, entonces eran razones de retorno, ¿cierto? Bueno, ahí seguía un poquito, yo continúo. Mostrar un margen de beneficio operativo positivo por primera vez, pues puede ser un catalizador para una acción. Muestra que la empresa puede escalar el negocio y aprovechar los gastos operativos para volverse rentable a largo plazo.
Otra situación es comparar dos empresas en la misma industria. Uno tiene un margen bruto del 40%, ¿sí? Una empresa, y la otra tiene un margen bruto de solo el 15%. La primera empresa pues puede cobrar una prima por sus productos y servicios, lo que indica una fuerte ventaja competitiva en la industria. Sin embargo, la segunda empresa puede mantener sus precios bajos, ¿no?, para aumentar su escala. Los inversores también deben mirar los márgenes operativos respectivos de la compañía para verificar. Si los márgenes operativos de la segunda empresa están en línea con los de la primera, claramente tiene suficiente escala para compensar el menor margen bruto en las ventas de sus productos. Eso podría ser una ventaja para la segunda empresa. Los inversores querrán ver un aumento en el rendimiento de los activos para la mayoría de las empresas, pero una disminución en el índice de ganancias puede ser aceptable si da como resultado un crecimiento general de los ingresos y las ganancias. Lo que es más importante, los inversores quieren que el rendimiento de los activos supere pues, la tasa de interés de la deuda de la empresa, sea el costo. Bueno, ahora fondos cotizados en bolsa ETF. Johannes, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor. Fondos cotizados en bolsa, dices, significa fondos cotizados en bolsa, son fondos mutuos en muchos sentidos, pero cotizan en una bolsa de valores normal como una acción y su valor está determinado tanto por el valor de los activos subyacentes como por el valor del ETF en sí. Los ETFs no suelen gestionarse de forma activa, sino que funcionan como un índice. El fondo se establece para realizar un seguimiento de una cesta de acciones u otros activos en una determinada clase preexistente. Un ejemplo es el ETF Spider. Este fondo se basa en el S&P 500. Esto significa que todas las acciones del ETF Spider representan una pequeña parte de las acciones de las 500 empresas en el índice S&P 500. Casi todos los índices bursátiles populares tienen un ETF que lo rastrea diariamente, pero ese no es el único tipo de índice que seguirá un ETF. También hay ETF que están diseñados para seguir los productos básicos. Por ejemplo, uso y DBO. Se basan en el precio del petróleo y las empresas que extraen o refinan el petróleo, mientras que el GLD y el SLV siguen el precio del oro y la plata respectivamente. Los ETF son muy útiles porque son una manera fácil de comprar una amplia gama de activos a la vez. Se evita vencer al mercado, permitiendo comprar el SPIT ETF y estar muy cerca de igualar el rendimiento del mercado automáticamente. Según ETF Database, los ETF se clasifican en las siguientes 9 categorías. 1. Renta fija. 2. Capital. 3. Commodity. 4. Moneda. 5. Propiedad raíz. 6. Apalancado. 7. Volatilidad. 8. Inverso. Y 9. ETF alternativos. Perfecto, muchas gracias, Johannes. Bueno, aquí tenemos una clasificación de los fondos cotizados en bolsa. Están en 8 categorías. Primero tenemos aquí los bonos, ¿sí?, de renta fija. Ahí encontramos categorías como los bonos corporativos, corporate bonds, emerging market bonds o bonos de mercados emergentes, bonos del gobierno y así otros cuantos más. Tenemos clasificados por capital. Entonces tenemos cap equities, o sea, de acciones que son bastante elevadas, acciones que tienen valores bastante elevados, ¿cierto? Tenemos de acciones de empresas de energía alternativa, de el Asia Pacífico, de construcción y edificios, de China, así se llama, de capital chino, de productores de commodities, de mercados emergentes, bueno, globales también hay, entre muchos otros más. Estos son de los que más hay, ¿no? De los de capital, diferentes tipos de capital. Tercero,
son de commodities. Entonces, dentro de esas categorías de commodities están que si son commodities de agricultura, que si son commodities de metales, de gas y petróleo o de metales preciosos. De monedas, pues de monedas tenemos currency, sí, las mismas monedas. Quinto, propiedad raíz, pues tenemos el real estate, ¿sí? Finca raíz global o real estate, pues debe ser dentro de Estados Unidos. Finca raíz a nivel pues, nacional. Sexto, tenemos apalancados, ¿sí? O sea que son digamos, están endeudados, ¿sí? Entonces están bonos apalancados, están commodities apalancados, están monedas apalancadas, acciones apalancadas, etcétera. Y tenemos de volatilidad, pues los de volatilidad. Y en el octavo y último, inversores, tenemos entonces bonos inversos. No, pero no inversores, qué pena, se llama inversos. Entonces, dentro de los inversos tenemos bonos inversos, o commodities inversos, o acciones inversas, o volatilidad inversa. ¿Sí? ¿Qué significa eso inverso? Que, digamos, se ejecutan ¿cómo se llama? Esos ETFs, ¿sí? Bueno, digamos que se ejecutan, sino que el comportamiento que van a seguir estos denominados como fondos cotizados en bolsa inversos es de que si, por ejemplo, el mercado cae, ¿sí? Un 10%, entonces como este sigue un comportamiento inverso, va a significar que el mercado, aunque cayó un 10%, él va a ganar un 10%, ¿sí? O sea, la apuesta es a la posición contraria, digamos 90 grados, ¿sí? Contrario al movimiento que tuvo ese ETF o ese activo subyacente, ¿sí? O ese índice. Dice allí, los ETF de bonos inversos brindan una exposición inversa a los puntos de referencia populares de renta fija. Se pueden utilizar para beneficiarse de las caídas en el mercado de bonos, ya que están diseñados para aumentar su valor cuando el precio de ciertos índices de renta fija baja, ¿sí? O cae. El ETF de petróleo y gas, pues invierten directamente en petróleo o gas y sus materias primas subsidiarias. Esos fondos casi siempre utilizan la exposición a futuros, ¿sí? O sea, esos contratos futuros, para invertir en sus respectivas materias primas. Y por ejemplo, las acciones de SPY, que ya vimos que era un tipo de ETF, ¿sí? Que emula al Standard & Poor's 500, pues son propietarias de todas las acciones del Standard & Poor's 500. Es decir, como el Standard & Poor's 500 lo que más les mostraba es que empresas con mayor bursatilidad y mayor capitalización, ¿sí? Pues entonces, digamos que ese ETF lo que hace es coger igualito que el índice una acción de cada una de esas que está registrada allí en el Standard & Poor's 500 y lo que hace es emular su comportamiento tal cual. Sus participaciones son un libro abierto. SPY, sí, ese ETF, otorga mayor peso a las acciones con valores de mercado más altos para que pueda saber cuáles son sus principales acciones en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que SPY pondera las acciones en función del valor de las acciones disponibles para negociar. Significa que está dominado por las empresas más grandes. Solo las 15 acciones más valiosas de las acciones de Standard & Poor's, de SPY, representan aproximadamente un tercio de su valor. Bastante, ¿no? Ahora vemos diferencias entre ETFs y fondos mutuos. Existen algunas diferencias principales entre los dos, pero lo más importante a tener en cuenta es que los fondos mutuos, ¿sí? Se administran activamente, lo que significa que hay un administrador de cartera y un equipo de analistas que compran y venden activamente valores o sí, activos financieros en el fondo para tratar de obtener el mejor rendimiento o mayor rendimiento dado el propósito del fondo mutuo. ¿Sí? Mientras que un ETF, ¿sí? El fondo cotizado en bolsa, no se gestiona activamente, sino que sigue un índice preexistente. Eso significa que los activos subyacentes de la mayoría de los ETFs no cambian mucho. La composición de un ETF de Standard & Poor's 500 no va a cambiar mucho con el tiempo. Algunas otras diferencias importantes son, primero, los ETFs se negocian en una bolsa, al igual que una acción. Segundo, los ETFs pueden tener un valor ligeramente diferente al valor liquidado de sus tenencias. Eso significa que puede ser posible comprar un ETF por un poco menos que el valor de los valores que representa, generando una oportunidad de obtener ganancias a través del arbitraje.
Y tercero, los ETF suelen tener tarifas más bajas que los fondos mutuos. Eso es muy atractivo, ¿no? Cuarto, a menudo es más fácil realizar un seguimiento de los activos subyacentes en un ETF, ya que no cambian tanto pues, como los fondos mutuos. Y al igual que un fondo mutuo, si un activo subyacente de un ETF de su propiedad paga un dividendo, pues se transfiere a los miembros titulares del ETF, por lo que puede recibir un pago de dividendos del ETF. Los ETF también se pueden dividir, por lo general esto sucederá una vez al año y todos los ETF creados por una empresa se dividirán al mismo tiempo. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo el teorema de separación de Fisher? Por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, Zulma, siga. Ahorita sí no la escucho. Diferente ETF y fondos mutuos. Se ¿Existen la escucha algunas diferencias cortado. principales entre los dos? Repita nuevamente, por favor. Repita todo nuevamente, por ¿Separación favor, de Zulma. Fisher, profe? Sí. Teorema de separación de Fisher. Separación de consumo No, ¿Ahí se me le escucha escucha? no, se escucha muy cortado. Yo voy a leer entonces. No, De profe, acuerdo es que yo no sé por qué la señal se me está... Sí, está muy cortada. Tranquila, yo leo. Bueno, de acuerdo al teorema de separación de Fisher, un individuo que participa en un mercado tomará su decisión de consumo intertemporal, o sea, ante el tiempo, sujeto a una restricción racional de producción, y luego elegirá un nivel de consumo adecuado a sus preferencias y restricciones presupuestarias, prestando o endeudándose a una tasa de mercado. En un mercado perfecto existirá una única tasa de interés o costo de capital. En la práctica, el funcionamiento de los mercados no es perfecto, existiendo fricciones de mercados o costos de transacción que invalidan el teorema de Fisher en su forma más pura. Sin embargo, el trasfondo del postulado de Fisher es un paso importante en la decisión de inversión. O sea, necesariamente debemos concebir la decisión de ahorro e inversión como una regla práctica que precede a la decisión de consumo. Los inversionistas poseen herramientas para tomar decisiones, y la literatura financiera tradicionalmente divide el cuerpo teórico que sustenta las inversiones en análisis fundamental y análisis técnico. Vamos a ver qué es eso. Entonces, análisis fundamental. Los inversores consideran que el mercado tiene una eficiencia débil y por tanto el precio de las acciones no es representativo de su valor. El inversionista que utiliza el análisis fundamental busca estimar el valor de cada acción, utilizando información sobre la empresa procedente de varias fuentes y realizando una serie de cálculos para al final determinar si la acción está sobrevalorada o infravalorada. Y de este modo pues podrá ofrecer una recomendación de compra-venta. El análisis fundamental puede plantearse de dos formas. Primero, bottom-up, o sea, abajo para arriba. El analista investigará la empresa, el sector y luego el país. Por tanto, el analista de valores deberá hacer un estudio de las ventajas y desventajas de la compañía. Su trabajo no solo se centrará en los elementos financieros fundamentales de la empresa, tales como el apalancamiento, el rendimiento, la liquidez, sino que además analizará quiénes conforman el equipo directivo, o sea, el gobierno corporativo, qué tipo de productos y servicios venden, posiblemente el impacto ambiental, legal o colateral en la comunidad o sociedad derivado de su actividad, y el grado de diversificación o concentración en toda su cadena de valor, dependencia de un proveedor o cliente estratégico, o bien se trata de mercados atomizados, etc. Después de estudiar la empresa, se deberá analizar el sector y la estructura del mercado, identificar si el producto o servicio ofrecido está inmerso en un mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio o monopsio, etc. Se deberá analizar si existen barreras de entrada, la dependencia del sector con el desarrollo tecnológico o la existencia de algún factor exógeno al mercado que lo pueda afectar, ¿sí? Proteccionismo arancelario, impuestos, reformas legales, guerras, etc.
El último paso será analizar la economía del país. Sí, ese es el dejo para arriba, ¿no? Evaluar si está en etapa de crecimiento o un periodo recesivo. Analizar la tendencia de la inflación total y subyacente, considerando si se mantiene baja y estable, estudiar la evolución del mercado del trabajo y evaluar si el país es capaz de generar reservas de divisas. Top down. ¿Quién me ayuda por favor leyendo este? Johannes, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Análisis fundamental, top down. Gracias. El analista comenzará su investigación económica, política y financiera sobre el país. Luego continuará con el sector y por último analizará la empresa. Una vez examinado el contexto de la empresa objetivo, es necesario utilizar herramientas que permitirán conocer el valor de la acción de la empresa en estudio. El análisis fundamental se sirve de dos técnicas básicas, la valoración absoluta y la valoración relativa. A. Valoración relativa o por múltiplos. La valoración por múltiplos calcula el valor de una empresa a través del valor conocido de otras empresas comparables. Este método asume que los mercados son eficientes y que toda la información disponible se encuentra contenida en los precios. B. Indicador PER. Corresponde a la sigla inglesa Price o relación precio-ganancia. Es el múltiplo de valoración relativa más extendido en la práctica. El PER mide la relación entre el precio de mercado de una acción y su beneficio por acción BPA. Fórmula igual a PER igual a P entre BPA. El valor de una empresa se calculará multiplicando el beneficio con un PER adecuado. Indica el múltiplo con el que se está valorando el beneficio de una empresa en la bolsa. El PER incluye aspectos de riesgo y expectativas de crecimiento y se utiliza para clasificar acciones en relación a otras. Puede registrar los últimos 12 meses o la relación proyectada en el futuro. En concreto, muestra cuántos años hacen falta para recuperar la inversión, de mantenerse constantes los beneficios y ser distribuidos en su totalidad en forma de dividendo. Así el P entrega una base para comparar empresas. Si éstas tienen medidas financieras similares, aquella con menor P entrega una base para comparar empresas. Si éstas tienen medidas financieras similares, aquella con menor será la más barata y constituye una oportunidad de compra. Sin embargo, a causa de las diferentes estructuras patrimoniales, se recomienda usar para firmas de un mismo sector o contra el promedio del mercado. Muchas gracias, Johannes. P es de patrimonio, I es equity, ¿sí? Perdón, la P significa price, perdón, es precio, y la E es equity, ¿sí? O patrimonio. Entonces sería el precio sobre el valor del patrimonio. Ese sería el valor ese sería el indicador PER, ¿sí? Price to earnings es en inglés. Price to earnings. Precio respecto de equity, ¿sí? Patrimonio. O relación precio-ganancia. Relación precio-ganancia. Entonces, como dice allí, el PER mide la relación entre el precio de mercado de la acción y la ganancia por acción. O sea, el dividendo, ¿no? Bueno. Ahora veamos modelo de descuento de dividendos. Según el modelo de descuento de dividendos de Gordon de 1959, el precio de una acción es el valor actual de los dividendos futuros. Si además consideramos que los dividendos son una parte de los beneficios por acción, pues podemos desarrollar la ecuación del PER. Ahí dice PER igual. Entonces, div, que es el dividendo, sub t, una instante de tiempo t, dividido la diferencia entre el costo del equity, es decir, el costo del capital, menos G. ¿Qué es G? Es esa tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? Que en una empresa madura, por lo general, es un porcentaje determinado, bajito, por lo general.
Y el BPA ya dijimos que es el beneficio por acción. Entonces, al realizar yo esa operación, esa división, también, bueno, y descomponiéndolo, puedo decir que el PER también es igual a 1 menos B multiplicado por 1 más G dividido costo del equity menos G. ¿Sí? Ya dijimos K sobre E es la tasa de descuento del mercado, cost of equity, ¿sí? Costo del capital, G es la tasa de crecimiento de los dividendos, 1 menos B es el payout o pago de la empresa o tasa de reparto de beneficios por acción, 1 menos B. ¿Sí? En definitiva, teóricamente el PER representa un valor actual de los pagos de dividendos futuros. Entre los aspectos negativos de ese PER, ¿sí? Pues encontramos los siguientes. Este múltiplo, primero, este múltiplo es un factor estático que solo se refiere a un ejercicio, ¿sí? Contable. Por tanto, el concepto solo se deja dinamizar de manera limitada a través de una observación de diversos años futuros. Por otra parte, su aplicación en comparaciones peer group apenas es posible, porque es muy difícil cumplir con el requerimiento de que las empresas comparables demuestren perspectivas contrastables de crecimiento a largo plazo, es decir, que correspondan no solo el tamaño, sino también la longitud del crecimiento. Ahora vamos a este otro indicador que es el Price to Book Value, ¿sí? O sea, precio sobre el valor en libros. Mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor contable de su patrimonio, puesto que MB, que es el valor de mercado del patrimonio, es definido como el producto entre el número de acciones en circulación por el precio de mercado de cada una, ¿sí? BB es el valor en libros del patrimonio definido como el patrimonio neto de la empresa de acuerdo al ser contable con un periodo determinado. BLPA, pues es el valor en libros por acción, ¿cierto? Se calcula como el patrimonio neto de la empresa sobre el total de acciones en circulación. El return on equity, el rendimiento sobre el capital, pues se define como el cociente entre el beneficio neto después de impuestos sobre los fondos propios y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la rentabilidad de una compañía. Earnings per share, ¿sí? Ganancias por acción, pues el beneficio neto después de impuestos sobre el total de acciones en circulación. Y el payout ratio, o la razón de pago, el que muestra la tasa de reparto de beneficios por acción, donde R representa la tasa de descuento del mercado, G minúscula representa la tasa de crecimiento de los dividendos. Por tanto, el price to book value, precio sobre valor en libros, va a ser igual al market value of equity dividido book value of equity. Ahí vemos entonces de dónde sale. Bueno, aquí lo que hay es un ejemplo. El ratio price to book value señala cuánto pagan los accionistas por el patrimonio de una empresa. Si el ratio es menor a 1, se podría pensar que el mercado está subvaluando la firma por alguna razón de corto plazo, lo que pues podría representar una compra barata en el caso de que los otros fundamentos sean favorables. Si el resto de los indicadores no acompañan, un P sobre B menor a 1 podría implicar que la firma no tiene buenas intenciones o buenas perspectivas. Como aclaración, el PB no es fiable para estudiar casos de compañías con muchos activos intangibles, ya que pues, suele estar sobreestimado. Considerando que el ROE, el Return on Equity, ¿sí? El rendimiento sobre el patrimonio, puede ser definido como ROE igual a EPS sobre BLPA, pues el cociente entre las ganancias por acción y el valor en libro por acción, ¿cierto? Tomando en cuenta que el ROE se basa en las ganancias esperadas del próximo periodo, pues la expresión del price to book value puede ser reescrita bajo el modelo de descuento de dividendos, ¿sí? Okay. La expresión anterior puede ser reducida aún más relacionando la tasa de crecimiento G con el retorno del capital ROE, que es igual a G igual a, para paréntesis, 1 menos el payout o pago multiplicado por ROE. Sustituyendo esta expresión en la ecuación P sobre BB es igual a precio inicial sobre valor del bono inicial. Eso es igual a ROE menos G sobre R menos G. Esta última expresión establece que una relación entre el mercado de capital de una empresa en etapa de estabilidad o madurez y la tasa de retorno de sus proyectos. Una vez valorada la empresa, es necesario determinar una política de gestión de activos para determinar pues, la cartera de acciones. Análisis técnico. Entendemos por análisis técnico el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar tendencias de los precios. El auge del análisis técnico es enorme,
y es usado tanto por inversionistas institucionales, hedge funds, fondos de pensión, aseguradoras, entidades bancarias, etcétera, como por inversionistas independientes. Algunas de las razones por las que este tipo de análisis es ahora más popular son los siguientes. Primero, la reducción de precios del hardware y software informáticos permiten a cualquier persona que tenga un computador acceder a plataformas de negociación y gráficos pues, que permitan aplicar ese tipo de análisis. Segundo, el desarrollo de los mercados y el crecimiento de la cultura financiera de los inversionistas. Tercero, el desarrollo y sofisticación de las sociedades comisionistas de bolsa. Cuarto, aparición de muchos difusores y redifusores de información, seminarios, cursos online, especializaciones. Y quinto, la simplicidad de cualquier estrategia de análisis técnico para realizar inversiones con éxito. Las principales fuentes de información y las variables clave del análisis técnico son el precio, ya que considera que el precio refleja toda la información y el volumen de negociación, que es una variable muy preocupante, que ya que dependiendo de este, el movimiento del precio tendrá más o menos fuerza y confirmará más o peor las tendencias. Es decir, en este análisis el estudio de las tendencias es fundamental. Con esta herramienta podremos analizar diferentes instrumentos financieros como acciones, derivados y materias primas, entre otros. Los precios del mercado y sus respectivos movimientos expresan pues toda la información y a diferencia del análisis fundamental, al analizar técnico o al analista técnico, perdón, no le hace falta conocer los factores determinantes o fundamentales de la compañía que hace que el precio varíe, sino que analizará los precios, que son la consecuencia del resultado de la compañía, y actuará, como hemos comentado, en base a los precios. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Continuando análisis técnico. Análisis técnico. Por tanto, todo factor que pueda afectar al precio de un valor está descontado y por ello solamente estudiando esta variable, además del volumen de negociación, podremos realizar nuestro análisis. Los precios siempre se mueven por tendencias. La tendencia se refiere al movimiento de los precios en una dirección en un momento dado. Con el análisis técnico lo que buscamos es identificar estas tendencias, reaccionar en base a ellas y operar de manera favorable. Otro de los objetivos del análisis técnico es identificar los cambios de tendencia para hacer cambios en nuestras posiciones y que redunde en nuestro favor dicho cambio. Para entender el funcionamiento del análisis técnico se requiere conocer tres principios en los que se soporta. Primero, movimientos del mercado lo descuentan todo. Los analistas técnicos asumen que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar un activo, ya sea aspectos fundamentales, psicológicos o políticos, se reflejan directamente en el precio del mismo. Cuando los precios estén subiendo, independientemente de las razones por las cuales lo esté haciendo, entendemos que la demanda está superando a la oferta. Y en este caso, los datos fundamentales están saliendo positivos. Si los precios están cayendo, para el analista la oferta es superior a la demanda y aquí los fundamentos son negativos. Con esta definición no afirmamos que los técnicos ignoren por completo los aspectos fundamentales. La manera correcta de interpretar este principio es que los analistas técnicos estudian los aspectos fundamentales de forma indirecta. La causa de los mercados alcistas o bajistas están en la fuerza subyacente de la oferta y demanda, es decir, en los fundamentos económicos de un mercado. El analista técnico sabe que hay razones por las cuales los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario saber cuáles son esas razones para realizar un adecuado pronóstico. Considera que todo afecta el precio y todo se refleja en él. Entonces es necesario solo estudiar el precio de mercado. Perfecto, muchas gracias, Johandres. Bueno. Ahora los movimientos del mercado lo descuentan todo. Perdón, ya Johandres había leído los movimientos del mercado lo descuentan todo. Sigo yo con el segundo, ¿sí? Que son los precios se mueven por tendencias. Cuando representamos gráficamente un activo, tenemos como único propósito identificar las tendencias del precio.
y tratamos de determinar si dichas tendencias están en etapas de nacimiento, de desarrollo o finalización. Perdón. Por supuesto que todo inversionista buscará en primer lugar entrar en un activo en dirección a su tendencia principal y entre más joven sea la tendencia, mayor proporción de la misma podrá capturar y así salir ganador. Siempre una tendencia es más probable que continúe a que se gire. Debemos seguir hasta que dé señales de volver atrás. Tercero, la historia tiene una alta probabilidad de repetirse. Eso es clave. Este es quizá el principio más importante, pero también el más polémico. Gran parte del análisis técnico y el estudio de los movimientos está basado en la psicología humana, que tiene tendencia a no cambiar. En resumen, lo que indica este principio es que si los patrones han funcionado en el pasado, pues asumimos que podrán funcionar así en el futuro. Esto nos permitirá descifrar el comportamiento próximo de los activos mirando su evolución histórica. Historia del análisis técnico. Bueno, el análisis técnico de moderno se remonta al siglo XIX, aunque tiene su origen en 1585 en Ámsterdam, y fue creado por Charles Henry Dow, creador de la teoría Dow, donde se asientan los principios del análisis técnico. Dow era un periodista y economista. Es el precursor de los índices bursátiles, claro, el Dow Jones, al crear en 1884 un índice formado por 11 acciones, de las cuales 9 eran de empresas ferroviarias. Más tarde dividió el índice en dos para separar las empresas ferroviarias de las demás, distinguiendo en 1896 dos índices. Ahí fue que crearon los dos índices. El Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Railroad Average. Entonces, el Railroad tiene que ver con ¿qué? Pues con trenes, ¿no? Perfecto. Y el otro es pues el promedio industrial. El trabajo de Dow se basaba en describir el comportamiento del mercado sin intentar anticiparse a las tendencias ni aprovecharse de la evolución futura de los valores, sino que querría observar la existencia de mercados alcistas y bajistas. La teoría Charles Dow se asentaba en varias premisas, empleando solamente las cotizaciones de cierre sin importar las fluctuaciones diarias de los precios. Esas premisas son las siguientes. Primero, las medias, o sea, los promedios, lo descuentan todo. Los precios son el resultado de la actuación de las personas que está respaldada por su conocimiento, interpretación de la información y expectativas. Segundo, los precios se mueven en tendencias o movimientos. En primer lugar, encontramos las tendencias primarias o de largo plazo, que abarca desde los 6 meses a un año o más y se conocen como la marea. En segundo lugar, las tendencias secundarias o de mediano plazo, que van desde las 3 semanas a 3 meses y son también conocidas como olas. Y finalmente las tendencias terciarias, menores o de corto plazo, y son tendencias de menos de 3 semanas y que también se las conoce como ondas. Tercero, las tendencias primarias alcistas siguen 3 fases en su evolución. La fase de acumulación o de compra institucional, la fase fundamental o compra por parte del público en general y la fase de distribución o de venta institucional. Cuarto, las medias deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Para confirmar estas tendencias es necesario que varios índices confirmen la evolución alcista y bajista a la vez y no solamente uno, claro. Quinto, el volumen confirma la tendencia. Aunque el volumen no es una señal de cambio de tendencia, es muy importante como confirmación secundaria de una tendencia. Y sexto, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento de que muestre señales claras de cambio de dirección. Para ello tenemos que identificar la tendencia en la que nos encontramos y actuar conforme a esa situación. Bueno, vaya leyendo esta diapositiva. Zulma. Profe, yo tengo problemas de señal. Ah, bueno, ok, yo sigo. Entonces, análisis fundamental, análisis técnico. El análisis fundamental, este tipo de análisis busca estudiar la causa del movimiento del mercado, estudia todos los factores relevantes que afectan los precios para determinar su valor intrínseco, o su valor real. Si el valor intrínseco, el real, está por debajo del valor actual de mercado, pues eso significa que el mercado está sobrevendido y pues podrá subir o al menos estabilizarse. Si está por encima, significa que está sobrecomprado y podrá caer o perder fuerza alcista. Ahora, análisis técnico. Los analistas técnicos se concentran principalmente en el efecto y no invierten mucho tiempo en las causas. La razón está dada en el primer gran principio del análisis técnico visto anteriormente. ¿Qué dice? El precio los cuenta todo.
Suele afirmarse que los fundamentalistas quieren saber el por qué, el técnico solo está preocupado por ese efecto. Es común ver que en muchas ocasiones los gráficos y los análisis fundamentales presentan diferencias. Esto es común al principio de las grandes tendencias. Puede ocurrir que los fundamentales no apoyen ni expliquen lo que el mercado está haciendo. Es habitual que después vuelvan a estar sincronizados, pero quizá ya sea tarde para actuar. Entre los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentados en la historia en los diferentes mercados del mundo, todo comenzó con cambios pequeños en los fundamentos. Cuando se conocieron los cambios, la nueva tendencia ya estaba plenamente en marcha, siendo entonces el análisis técnico quien detectó el giro de una manera más rápida. El técnico sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos de los mercados, pero no está dispuesto a esperar a que esto ocurra. Gráficos. Miren, hay tres tipos de gráficos. El gráfico de barras. Este tipo de gráficos ofrecen los tres precios más importantes de un periodo determinado, máximo, mínimo y cierre, aunque también se suele incluir el de apertura para tener más información. Para su construcción se dibuja en el eje de abscisas el tiempo, o sea, en el de las X, y en el Y o en el de las ordenadas el precio. Y a partir de ahí, pues para cada unidad de tiempo se traza una recta vertical donde la parte inferior es el precio mínimo y la parte superior el precio máximo. A partir de ahí, sobre la recta vertical se trazan dos líneas horizontales, una que refleja el precio de cierre y otra que refleja el precio de apertura. Cuando la barra vertical es muy amplia, nos enfrentamos a un activo altamente volátil. B, gráfico de líneas. Es el gráfico de precios tradicional. Con él se pierde información, pero se gana en claridad, ya que esto lo refleja el precio de cierre. ¿Sí? También puede ser el precio de apertura, máximo, mínimo o medio. Y C, gráfico de vela japonesa o candlestick. Se denomina vela este gráfico porque al unir el precio máximo con el mínimo, la línea resultante parece una vela con un cirio y mecha. La construcción es igual que la del gráfico de barras, con la diferencia de que encontramos pues un cuerpo principal que refleja el rango entre precio y apertura y cierre, de apertura y cierre. Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, este cuerpo principal será de color blanco o verde. Si por el contrario el precio de apertura es superior al de cierre, será negro o rojo. Existe la posibilidad de que el precio de apertura sea igual que el del cierre. En este caso no habría ningún cuerpo principal y se trazará una línea horizontal que recibe el nombre doji. Encima y debajo del cuerpo principal encontramos unas líneas que representan los precios máximos y mínimos de un periodo. De un periodo, ¿no? De un periodo y que son conocidos como sombras. Miren, entonces a mano derecha tenemos el gráfico de barras, abajito en el de verde tenemos el gráfico de líneas y más abajito tenemos las famosas velas japonesas. Miren que las velas japonesas nos están mostrando que en la mecha, la parte superior, está el máximo y abajito, ¿sí?, está el mínimo. Miren que la flecha va, o mejor dicho, el área ese color verde tiene por dentro una flechita que va hacia abajo. Y esa flechita o ese campo verde tiene un inicio, que es el precio de cierre, y tiene un final, que es el precio de apertura. Y esa altura se llama rango del cuerpo. Lo mismo ocurrirá con la orden bajista, ¿sí?, o bearish, ¿sí? También pues tiene un máximo, un mínimo, un precio de apertura y un precio de cierre. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Herramientas de análisis técnico. D, gráfico de punto y figura. Estos gráficos representan los cambios en el precio siempre que sobrepasen un mínimo previamente establecido e ignoran los que no llegan a este mínimo, para así identificar más fácilmente las tendencias. A diferencia de los demás gráficos, no tiene en cuenta el tiempo, sino que en el eje de ordenadas se colocan los precios y en el de abscisas solo se registran las subidas y bajadas de precio. Cuando la cotización de un determinado valor registra subidas que sobrepasen el mínimo
preestablecido, se irán anotando aspas sobre la misma línea. Si el precio no supera ese mínimo preestablecido, entonces tal y como he comentado directamente, se hace caso omiso de la cotización de ese día. Y si por el contrario la nueva cotización supone un cambio de tendencia, se registrará en la siguiente línea vertical con un círculo. Así se puede ver una imagen clara y rápida de la variación de los precios de las cotizaciones. Dos, tendencias. Según la teoría de Dow, los precios se mueven por tendencias. Una tendencia es básicamente la dirección que siguen los precios y nuestro objetivo será detectar esas tendencias para actuar de la manera más favorable para nuestras inversiones. Las tendencias se dividen en tres según su duración. Tendencia principal son las superiores a un año. Tendencia secundaria, 3 semanas o varios meses. Tendencia menor, un día a varias semanas. Cuando el precio de una acción sigue una tendencia, esta no será totalmente lineal, sino que como fluctúa en forma de zigzag, en estos zigzags se identifican unos puntos máximos y mínimos. El primero se conoce como picos y el último como crestas. Según como sean estas, podremos concluir que estamos ante una tendencia alcista, que la tendencia alcista dice si los picos y crestas son sucesivamente más altos que los anteriores. Dos, tendencias bajistas, si los picos y crestas por el contrario son más bajos que los anteriores. Tres, tendencia lateral o sin tendencia, es cuando los precios se mantienen en un rango acotado entre un mínimo y un máximo. Perfecto, muchas gracias, Johannes. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Está como por esos sectores, ¿no? Esas tendencias. Que hay una tendencia, pero luego pasó esta otra tendencia y luego pasó a esta otra tendencia. Bueno, líneas y canales de tendencias. Es una herramienta básica de análisis técnico. Para su construcción es necesario unir con una línea. Si estamos en una tendencia alcista, pues los sucesivos mínimos de los retrocesos. Por el contrario, si estamos ante una tendencia bajista, se unirán los máximos de las subidas. Cuando ya tenemos la línea de tendencia, es importante determinar lo válida que es y eso podemos saberlo observando el tiempo que ha permanecido sin ser perforada y las veces que ha rebotado el precio en esta línea. Es importante la inclinación de la línea de tendencia, ya que según las premisas del análisis técnico, una inclinación fuerte es una señal de que el movimiento de los precios ha sido rápido y por tanto no son muy estables. Por contar una línea de tendencia con apenas inclinación supone que la tendencia es mínima, por lo que no es aconsejable operar con ese valor, ya que según el análisis técnico no es recomendable operar cuando estamos frente a una tendencia, sin importar si es alcista o bajista. Es frecuente encontrarse con algunos fenómenos cuando se utilizan las líneas de tendencia. Por ejemplo, una línea de tendencia que ha funcionado como resistencia puede operar en un periodo posterior como un soporte. Como herramienta complementaria, en la línea de tendencia puede utilizarse la línea de canal. Esta se construye uniendo los puntos de los precios que se han alejado la misma distancia de la línea de tendencia. Cuando podemos construir una línea de canal, esto supone una herramienta muy útil para poder llevar a cabo dicha estrategia de inversión, como comprar cuando toca la parte inferior del canal y ver cuando toca la superior y detectar deficiencias en las tendencias. Esto se puede identificar si en una tendencia alcista no se alcanza el nivel de línea canal, lo que puede conllevar un cambio climático. Bueno, vamos a dejar allí, igual yo les comparto estas diapositivas y vamos a ir al competencia Kahoot. Uy, llegó Darling. ¿Qué más, Darling? Aparece así como un fantasma. Voy entonces a compartir pantalla. Ay, antes de que sigamos, necesito que me confirmen, Johandris y Darling, si ambas siguieron el procedimiento que está en el PDF, el que explica que hay que primero inscribirse, ¿sí? Inscribirse en las CIPAS y luego el día de hoy dar clic en el botón de confirmar asistencia para que se despliegue el enlace de conexión. ¿Ustedes lo hicieron así? Johandris y Darling. No, tutor, yo me entré No, por el CIPAS. ¿Pueden hacerlo en este momento, por favor? Que necesito que ustedes lo hagan para que el sistema lo apruebe.
Ahí, ahí. Profe, a mí se me está yendo la señal. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, ya lo escuché bien. Es que está súper mala la señal porque está como intermitente. Úsela al celular. Pues cambié el celular y está igual, profe. Está peor. Ah, claro, por lo que está por allá bien alejado de Bogotá. Bueno, No, profe, yo estoy en el Putumayo. por eso, por lo que está tan alejado. Por eso, por lo que está tan alejado de Bogotá. Sí, estoy por acá. ¿Usted colocó algún ejercicio, profe? Sí, es que vamos a esperar a que Johandres y Darlen hagan la verificación o el link clic a confirmar asistencia y ya ¿Del empezamos CIPAS? el Ah, Kahoot. ya. Y ya empezamos el Kahoot, sí, de la competencia Kahoot. Tan pronto Johandres y Darlen me digan listo, entonces empecemos. Si tienen alguna dificultad, me avisan. Listo, ya yo pude escribir. ¿Ya? Perfecto, Johandres, gracias. Y Darlen. Darlen. Mi plataforma está pesada, doctor. No quiere cargar. ¿Y qué aparece luego? ¿Qué error aparece? Cargando. Esa es su conexión a internet. Bueno, ahorita al final, entonces, porfa, antes de acostarse, reinicia el celular y mira a ver si ahora sí la conexión es más rápida y hace, porfa, el registro. ¿Sí? ¿Le parece? No, en el celular también está igual. ¿Cómo? Están cargando. Todos dos que pusieron a cargarse. Tanto el computador como el celular. A ver, ahí. Así. Bueno, pero pues entonces necesita buena señal porque ahorita viene la competencia. Tiene que tener un internet pues rápido. ¿Sí está lista? Ya, Dale, tutor. Ya cargó la del computador. ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar ya. Bueno, aquí tenemos el Kahoot. Entonces, quiz tercera CIPAS. Sale presentar en vivo. ¿Es sobre qué? Inversión y trading. Órdenes ETFs. Vamos a darle a empezar. Recuerden entonces, voy a compartirles aquí por el chat la dirección de Kahoot. Cuando les pida un número, les colocan ese que está allí. Voy a poner aquí en el chat esta dirección web. Den por favor clic. Luego les va a pedir exacto, que coloquen su nombre, escojan un muñequito. Y bueno, yo les voy a ver aquí, tan pronto lo hagan. Darling ya está. Darling Mirana ya está ahí conectada. Ya se registró. Johandres y Darling. Perdón, Johandres y Profe, a mí no Zulma. me aparece el chat.
Dele clic al el chat aquí a través de esta conexión, de este Teams. Ahí hay un clic, un enlace. Dele clic allí y luego cuando ingrese a esa dirección, www.yahoo.it, le va a pedir un número PIN, coloca este 857-7936. ¿Pero usted lo compartió en el chat de aquí de la reunión? Claro, mire. Pero qué raro, porque no me llega. Ahí está, www.kahoot.it. O coloque usted misma la dirección, www.kahoot, que es kahoot.it. Kahoot. Kahoot.it. Muy bien, Johandris. Solo falta Zulma. Regáleme un minutico, profe. Es que esa señal está súper mala. ¿Me dicta el PIN, profe? Por favor. 857. www.k de kilo, A de Andrés, H de hijo, O de Oscar, O de Oscar, T de Tomás, .it. Muy bien, Zulma. Excelente. Entonces vamos a empezar Kahoot Plus. Bueno, estrategias y pasos. ETFs y análisis técnico. Este no tiene valor, pero igual respóndala. ¿Qué te intriga más de invertir? Rojo, tipos de órdenes, azul, ETFs y fondos, amarillo, análisis técnico, verde, ratios de rentabilidad. Ya todos han respondido. Todas las pistas son buenas. Ok, muy bien. ¿Qué hace una orden de mercado? Rojo, bloquea el precio. Azul, fija un límite. Amarillo, aplaza el cierre. O verde, ejecuta al instante. Muy bien, uno solamente respondió correcto. ¿Quién fue? Darling, felicitaciones. Muy bien. ¿Qué pasó, Johandris y Zulma? ¿Cuándo usar una orden muy limitada? rápido está muy rápido. Rojo, precio deseado exacto. Azul, alta volatilidad. Amarillo, sin liquidez. Verde, mercado cerrado. Muy bien, dos correctos. Precio deseado exacto. A ver quiénes fueron. Darling y Johandris, muy bien. A ver, Pero Zulma. usted puso menos tiempo, ¿no? Ahora este juego. Mire que lo he intentado cambiar, pero él siempre me pone por defecto 20 segundos. No sé por qué. Completa. Stop de venta protege. Rojo contra spreads. Azul contra subidas. Amarillo contra dividendos. O verde contra caídas. Bueno, alguien lo tuvo bien, contra caídas, no contra spreads, contra caídas. Creo que fue Darling, muy bien. Bueno, y Zulma también hay como que obtuvo punto. Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo funciona un trailing stop? El tipo de orden trailing stop. Rojo sigue el precio, azul solo intradía, amarillo precio fijo o verde cierre al final. Yo lo expliqué hoy. Muy bien, dos correctos. Sigue el precio. Ojo, sigue el precio.
Darle Viviana bien, 1741. Johandres bien. Subió. Faltó uno. ¿Qué significa símbolo? HTMW. Ahí ustedes ya saben, ¿no? El simulador. Rojo, nombre abreviado. Azul, ISIN incompleto. Amarillo, clave bancaria. Verde, ticker del activo. Ticker del activo, como Google, GOOG, o Apple, AAPL. Bueno, muy bien, Darling. Muy bien, Johandris. ¿Qué pasó, Zulma? El plazo GTC significa rojo hasta cancelar, azul una semana, amarillo un mes o verde solo hoy. Good till current, creo que es. Good till current. Hasta cancelar. Darling, muy bien. Bueno. Uy, Darling. En una compra limitada a 50, rojo, siempre parcial, azul paga 55 garantizado, amarillo paga hasta 50 o verde ejecuta inmediato. Una compra limitada, límite, que fuera 50, ¿qué significaría? Pues que paga hasta 50, claro. Muy bien, Zulma, lo único que lo tuvo bien, muy bien. HTMW, How the Market Works, evita comprar de más, ¿verdadero o falso? Yo les dije hoy. ¿Es eso verdadero? Si aparece un letrerito. Bueno. Va a acabar. Verdadero. Los tres bien. Muy bien, todos muy bien. ETF suele estar, fondo cotizado en bolsa, suele estar, ¿qué? Rojo sin subyacentes, azul gestión pasiva, amarillo gestión activa o verde fuera bolsa. Muy bien, gestión pasiva, 2 correctos. Muy bien, Darren. Pero también subió Zulma, ¿no? Creo que subió Darling y Zulma, me parece. SPY replica principalmente, ya vimos, SPY es un ETF. Entonces replica principalmente, ¿cuál índice? Rojo, Dow Jones, azul, Standard & Poor's 500, amarillo, Nasdaq 100 o verde, Russell 2000. Eso ya lo vimos hoy. Ahí estaba muy fácil, Standard & Poor's 500. Alguien la tuvo mal. Ay, Zulma no la tuvo bien. Johandris, racha de 3, muy bien. Y Darlene también subió. Johandris está liderando, muy bien. ETF y NAF ¿pueden qué? Rojo, diferir ligeramente. Azul, no relacionarse. Amarillo sería ético siempre o verde duplicarse diarios. Duplicarse diarios. Diferir ligeramente, ojo. Muy bien, Johandris. Muy bien, Darling. Darling sobrepasó a Johandris. Van a ir a muy pegaditos. Johandris sigue una racha de 4. ¿Cuál es un ETF inverso? Rojo, leverage currency. Azul, water equities. O sea, acciones de agua. Amarillo, inverse bonds, los bonos inversos. O verde, global equities. Acciones globales. Muy bien, inverse bonds, bonos inversos. Ahí lo dice la palabra.
¿Qué dio a pasar Zulma? Ah, no, Zulma la tuvo bien. Creo que subió Darling. Bueno. ¿Qué mide margen operativo? Rojo, costo capital. Azul, liquidez inmediata. Verde, rotación de inventarios o verde. Amarillo, rotación de inventarios o verde, eficiencia operativa. Ahora lo hice. Eficiencia operativa, uno solo lo tuvo bien. Zulma no fue. Ah, fue Johandres, muy bien. ROA debería superar, ¿qué? Rojo, impuesto corporativo, azul, crecimiento del PIB, amarillo, tasa de deuda o verde, inflación núcleo. Tasa la deuda, muy bien. Todos lo tuvieron correctos. Dalen y Johandres, muy bien. ¿Qué pasó, Zulma? Price to book value, menor que 1 sugiere que rojo, alto intangible, azul, riesgo nulo, amarillo, posible infravaloración o verde, ganancias seguras. Bueno, una correcta, posible infravaloración. Verde no respondió, pero le respondió mal, y Walfin que no respondió. Zulma no respondió. Johandres, muy bien. Racha de 3. Y Darwin está pegadita. Top down comienza por top down, ¿no? Arriba abajo. Rojo, economía del país. Azul, de estados financieros. Amarillo, equipo directivo. O verde, producto estrella. A ver qué significa. Top down comienza por. Muy bien, economía del país. El precio lo descuenta todo. Rojo, norma fiscal. Azul, regla contable. Amarillo, premisa fundamental. O verde, principio técnico. Escojan uno. Bueno, no, la todo correcta. Principio técnico. Ok, bueno, seguimos. Vamos próximos a finalizar. RSI sobre 70 indica qué. RSI significa qué. Relative Strength Index, índice de fortaleza relativa. Rojo, volumen cero. Azul, sobrecompra posible. Amarillo, señal de compra. O verde, tendencia débil. Bueno, alguien lo tuvo incorrecto. Muy bien, sobrecompra posible. ¿Quién lo tuvo bien? Johandres, muy bien. Última, señal MACD, MACD clásica ocurre cuando rojo, signal o la señal cruza MACD, azul, Bollinger se estrecha, amarillo, precio toca media o verde, RSI cruza los 50. Bueno, alguien la tuvo correcta, los demás no. Signal cruza MACD. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está entonces la tarima. Ganador Johandres Arias, felicitaciones. 7.529 puntos, seguido muy de cerca por Dalen Viviana con 7.356 puntos. Y en tercer lugar Zulma, 2.315. Ok. Hoy vamos a salir un tricitico más temprano. Por lo que es un Kahoot. Bueno, además para que descansen más ahí en la casa. ¿Hay alguien de ustedes que no ha entrado todavía? Hay dos que no han entrado todavía a hacer ningún tipo de compras de los activos financieros. Yo, Andrés, usted no ha entrado.
Y Darling, tampoco. Recuerden que la grabación de la tercera web conferencia, yo expliqué, ¿no? Todo. Entré ahí el simulador y les mostré. Y ya saben ustedes cómo ponerlo en español. Entonces, por favor, para que lo hagan, porque las 2 semanas están próximas a finalizar. Esperen que la otra semana voy a estar en Congreso Prospecta, así que no va a tener que hay tiempo de dar ninguna realimentación. ¿Qué dice yo, Andrés? Sí, señor, ya estoy en eso, ya me pongo en órbita de... Bueno, no siendo más, muchas gracias por su asistencia a los 3. Pasen una feliz noche. Nos vemos en 2 semanas. Listo, profesor, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Mucho profe, gusto. que esté bien. Hasta luego. Con gusto. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche.